Bienvenido a una semana más de trabajo. Estamos con otro video más en donde estaremos trabajando un nuevo tema que le llamamos diagrama de sectores o gráfica circular. Todo esto pues es en estadística. Vamos a aprender en esta ocasión cómo construir una de estas gráficas, pero antes te comparto una frase y luego el desafío. En la frase de hoy te digo, el ocio es un vicio que arrastra consigo a muchos otros vicios. Estimados jóvenes, el ocio pues es obviamente un tiempo de descanso, un tiempo de olvidarse de las actividades, pero no se puede vivir así toda la vida, es decir, descansando o sin hacer nada. Cuando el ocio se vuelve un vicio, mucho cuidado, dice Don Bosco, porque ello arrastra consigo a otros vicios más que son peligrosos para la vida y obviamente para la persona. Muy bien, vamos entonces con el desafío. Aquí te pido que tú recortes y pegues en tu cuaderno esta gráfica y luego subrayes la respuesta correcta. Aquí me están diciendo que en el diagrama circular se presenta la información de los porcentajes de un grupo de 150 estudiantes, es decir, que a 150 estudiantes toma en cuenta toda esta gráfica, pero en una institución educativa, dicen, pero cuando se les preguntó por sus edades, la pregunta es, ¿cuántos estudiantes tienen 16 años? Y entonces aquí están los chicos que tienen 16 años, me dicen que hay un 30%. La pregunta es, ¿será que ese 30% solo son 16 estudiantes? ¿Serán 30 estudiantes? ¿Serán 45 estudiantes? ¿O serán 40 estudiantes? ¿O será acaso que aquí no está la respuesta, verdad? Porque recordemos que se les consultó sus edades a 150 estudiantes en total. Entonces el reto está para que lo resuelvas, analices y si tienes duda de cómo trabajarlo, pues quizá completando este video, pues te dé alguna idea de cómo responder esa pregunta correctamente. Vamos entonces al diagrama de barras o gráfica circular. Digo, diagrama de sectores, ya me estoy equivocando. Bueno. Dice, leo y comprendo los pasos para construir un diagrama de sectores. Vamos a ver que hay tres pasos. Primero leemos, a una gráfica dice que se muestra o que muestra las proporciones en las que cada sector, dice, es visualmente representado, se le llama diagrama de sectores. Para representar la información en un diagrama de sectores se llevan estos tres pasos a continuación. Entonces, obviamente que mientras más grande es el espacio que se representa, resulta que ahí está la mayoría, ¿no? Mientras el espacio es más pequeño, pues ahí solo hay pocos, ya sea estudiantes o si se está tomando una decisión, pues ahí hay poca incidencia para tomar esa decisión, ¿no? Decide pues siempre la mayoría. En este caso, dice, el primer paso, hay que encontrar el porcentaje, dice, para cada categoría de estudio. Entonces, aquí un porcentaje es importante. Entonces, a estas alturas nosotros ya hemos visto cómo calcular porcentajes con una regla de 3 y esto nos va a servir aquí. Se encuentra, dice, el ángulo central. Aquí hay un concepto importante. Vamos a aprender a calcular el ángulo central, dice, que corresponde a cada categoría multiplicando su porcentaje por 3,6 grados. Entonces aquí me están dando un número clave. En este caso, para no utilizar regla de 3, porque también se puede usar regla de 3, pero resulta que este numerito 3,6 nos va a resolver grandemente el problema y mucho más rápido. En el paso número 3 vamos a utilizar los ángulos centrales. Ya vimos ángulos también en una de las semanas anteriores y cómo utilizar tal vez el transportador. Así que vamos a repasar eso ahora. Los ángulos centrales obtenidos para dibujar la gráfica. Entonces, atentos pues. Dice, leo y comprendo el siguiente ejemplo resuelto. Aclaro, debo tener transportador para poder trabajar esto. Si no, pues obviamente los resultados no van a ser correctos. Leo y comprendo el siguiente ejemplo resuelto. Entonces, a mí me están presentando esto como ya está hecho, solo hay que analizar y obviamente comprender. La siguiente tabla, que es toda esta, muestra, dice, cómo los padres de Ana han organizado las actividades diarias de su hija para que mejore sus notas en clase. Esto debería aplicarse para ustedes también, ¿no? ¿Qué creen? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver qué actividades. Esta niña, Ana, tiene que estudiar y hacer tareas y va a invertir 7 horas en hacer tareas. El porcentaje dice que es el 29,2%. Ya vamos a ver cómo se calcula eso. Apoyar en casa, 2 horas.
va a ayudar muy poquito, pero tiene que ayudar. Dice, dormir 8 horas, eso es lo que legalmente se establece, ¿no? Para toda persona. Aseo personal y comidas, 3 horas. Viaje de la escuela a la casa, 3 horas, pues una niña que de plano vive lejos, ¿no? Jugar 1 hora. En total están repartidas las 24 horas, que ese es el 100%, ¿no? Y aquí están los porcentajes pequeños, ¿verdad? Nos damos cuenta de que ella ocupa de ir de su casa a la escuela el 12.5% de un día. O sea que es bastante lo que viaja, ¿no? Algunos obviamente tienen cerca el colegio, la escuela, aunque ahora no estemos asistiendo, pero ella invierte mucho tiempo en viajar, ¿no? También lo mismo va a invertir para comer y aseo personal, pero vemos que la mayoría del tiempo va a estar en hacer tareas. Entonces aquí nosotros debemos completar estos porcentajes buscando un ángulo central, no utilizando el numerito que les dije ahí arriba, y obviamente ya hacer la gráfica. Solo voy a contarles de qué manera se puede encontrar esos numeritos donde dice porcentaje, este 29.2, 8.3. Entonces aquí hacemos una regla de 3 rapidito. Si 24 horas es el 100%, entonces nosotros debemos averiguar estas 7 horas, aquí vamos a colocar horas, a qué porcentaje representa, es decir, que no sabemos a qué porcentaje equivale. Entonces aquí hacemos las razones, ¿no? Donde decimos 24 es a 7, como 100 es a X, multiplicamos de forma cruzada 7 por 100 dividido 24. Entonces, si ustedes hacen esa regla de 3 siempre, les va a dar el resultado. Yo lo voy a comprobar en mi calculadora. 7 por 100 me da 700. Obviamente, al dividirlo dentro de 24, resulta que me da 29.1666. 29.16. Imaginemos que si estos fueran quetzales, pero me están pidiendo que no lo deje con 2 decimales, sino que solo con 1, entonces este 1 no puedo borrar el 6 y decir que es 29.1, sino que ese 6, como es mayor que 5, aproxima a un número 2. Es decir, que 29.16 está más cerca del 29.20 que del 29.10. No sé si me entienden por ahí, pero es una aproximación, ¿verdad? Como quien dice, si estuviéramos yendo de 10 en 10 aquí, de 10 y 20, aquí el 16 está más cerca del 29.20, así que como solo vamos a usar dos decimales, 29.2 debería ser la respuesta correcta. Muy bien, entonces así es como debemos calcular los otros porcentajes. Aquí este 2, pues obviamente les va a quedar que 2 va multiplicado por 100 dividido 24 y les va a dar 8.3. ¿Verdad? 8 multiplicado por 100 dividido 24 les va a dar 33.3. Y en cada uno hacemos la regla de 3, ¿verdad? 1 por 100 dividido 24 le va a dar 4.2. Entonces, así sería para poder calcular esta columna de porcentaje. Ahora, para calcular el ángulo central, vamos a verlo en el siguiente paso. Aquí está. Dice que para poder llenar esto de los ángulos centrales, vamos a realizar la siguiente solución en donde dice, la medida del ángulo corresponde solo al 1%. Y entonces el 1% se encuentra solo dividiendo 360 grados, que tiene una circunferencia completa, se divide entre 100 y el resultado es 3.6 grados. Entonces, utilizando el transportador, ahorita les voy a mostrar cuál es el transportador, es este aparatito que yo tengo acá. Entonces, este transportador, la mitad son 180 gramos, toda la circunferencia completa son 360 grados. Entonces, aquí, por cada porcentaje, un 1% equivale a 3 grados o 3.6 grados, que son casi 4 grados. Entonces, ese es el principio que se utiliza aquí. Entonces nos explican, debido a que 3.6 grados corresponde al 1%, para saber cuánto debe medir el ángulo correspondiente a cada uno de los porcentajes, se multiplica cada uno de ellos por 3.6. Entonces aquí pues vamos a volver a hacer uso de una calculadora si tenemos, y si no pues a mano, multiplicamos 29.2 multiplicado por 3.6. ¿Verdad? Esa sería la clave, por 3.6. El resultado es 105. Lo mismo aquí, 8.3% lo multiplicamos por 3.6 y nos da 30 grados. Yo lo voy a hacer en calculadora para ver, porque los resultados obviamente no son exactos,
y dice 8.3 por 3.6, resulta que a mí me da 29.88. Entonces, ustedes obviamente les va a pasar lo mismo. Pero aquí nosotros lo queremos sin decimales para que nosotros podamos medir los grados exactamente y que nuestro dibujo sea bonito. Entonces, 29.8, la pregunta que les doy es, ¿será que 29.88 está más cerca del 30 o más cerca del 29? 29.88 me doy cuenta que ya está llegando al 30, así que lo dejamos como 30. Lo mismo sucedió con lo que está allá arriba. Voy a comprobar el 29.2, lo tengo por 3.6 y me da 105.12. Entonces 105.12, la pregunta está, ¿será que punto 12 está más cerca del 106 o del 105? Resulta que para que esté más cerca del 106 tendría que ser más grande este número 2, es decir, que tendría que decir 105.50, 105.51, 52 para estar más cerca del 106. Así que como no está tan cerca del 106, lo vamos a dejar como 105 únicamente. Y así hacemos con los demás valores. Solo voy a verificar este 12.5 que pasa al multiplicarlo por 3.6. 12.5 por 3.6 resulta que casualmente me da 45 exactos. Y 4.2 por 3.6, vamos a hacer esa multiplicación y me da 15.12. Y lo mismo que arriba, el 15.12 solo está más cerca del 15. Ahora, antes de terminar, nosotros tenemos que sumar 105 más 30 más 120 más 45 más 45 más 15. Sumamos todos esos valores y nos tiene que dar 360. No nos podemos pasar y tampoco podemos dejarlo en menos de 360. Por ejemplo, si me quedan 358 o 357, pues resulta que tal vez le tenía que subir un poquito más de valor. Tal vez aquí no era 120, tal vez era 121. O de repente aquí me pasé, tal vez no era 45, tal vez era 44. Entonces, cuando les toque hacerlo solos, eso es lo que deben revisar. Y aquí es donde nos explica cómo se calcula, ¿verdad? Se utiliza el símbolo, dice, de aproximación, ¿qué significa esto? Para representar que dos cantidades son aproximadamente iguales. Entonces aquí están las multiplicaciones, vean, 8.3 por 3.6, 29.88 es aproximadamente 30 grados. Ahora, chicos, voy a borrar un poquito esto para que nos quede más limpio el espacio. Y ahora lo que vamos a hacer es ir revisando cómo es que cada uno de estos valores se buscan su medida exacta. Voy a resaltarlos aquí de color verde, ya que estos valores son los que voy a analizar. Por ejemplo, vamos a hablar primero de 105 grados. En 105 grados, vamos a ver aquí, eh, dice que equivale estudiar y hacer tareas que va a invertir a 7 horas, que es el 29.2%, es la mayoría de tiempo que ocupa, tiene que tener un ángulo de 105 grados en el dibujo, ¿no? Del círculo. Entonces, el primer requisito que ustedes deben tener es tener su círculo dibujado. Una vez que el círculo está dibujado, entonces vamos a decidir dónde vamos a ubicar cada uno de los aspectos. El primer aspecto en este dibujo lo han representado aquí del lado derecho. Voy a hacer un poquito más grande esto. Entonces, si se dan cuenta, esta parte gris oscuro es toda la parte que corresponde a estudiar y hacer tareas. Es el 29%, pero 29% no son 29 grados, son 105 grados en ese círculo. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es ubicar correctamente nuestro transportador, aquí la parte central, aquí en medio, y esta parte donde empieza nuestra medida tiene que estar el 0. Entonces ahí debemos ubicar el 0. Y entonces nos vamos a dar cuenta, vamos a ver, dice 105 grados y nos vamos a dar cuenta que efectivamente ahí está el 105. A ver, aquí tenemos un 100 y aquí tenemos el 10, 110. En medio del 100 y el 110 está el 105. Entonces estudiar y hacer tareas tiene un equivalente de 105 grados. Muy bien, vamos a ver dónde está apoyar en casa. Solo dedica 2 horas, que es el 8.3%, pero que equivale a 30 grados.
Entonces, apoyar en casa resulta que está aquí abajo, de gris un poquito más claro. Entonces, nosotros debemos girar nuestro transportador y hacerlo coincidir, dependiendo para dónde queremos medir. Como estamos midiendo hacia abajo, vamos a tener que girar completamente el transportador. Nuevamente, hacerlo coincidir con el cero. Tengan mucho cuidado porque algunos chicos colocan mal su transportador y lo colocan como lo estoy haciendo ahora, y no es así. Se coloca aquí cabalmente en el centro. Ustedes encontrarán un agujerito o una cruz y aquí lo deben hacer coincidir con el cero. Ahí yo lo tengo con el cero y me doy cuenta que efectivamente aquí tengo 10, 20 y 30 grados. Aquí está un poquito borroso, pero a la hora de sacarlo de ahí, pues obviamente el transportador está claro. Es por el tipo de imagen que estoy usando. Muy bien, y por último voy a revisar. Para poder hacer esto, chicos, entonces ustedes lo que hacen es colocar el transportador, colocan una pequeña marca donde está 30 grados, luego trazan una línea aquí del centro hacia donde está la marca que ustedes han dejado, cuando les toque hacerlo solo. Por último, vamos a verificar nada más el de dormir. Resulta que la niña tiene que dormir 8 horas, es el 33.3%, es decir, que es la tercera parte del día, y esos son 120 grados. Entonces, ella va a ocupar de un día completo más tiempo para dormir que otra cosa. Entonces, pero es lo que obviamente los médicos recomiendan, ¿no? Entonces vamos a primero alinear esto. Ahora lo voy a colocar acá en el centro. Vamos a guiarlo con el cero y me doy cuenta que aquí está 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 y aquí está 120 grados. Coloco una marca y una línea y efectivamente eran 120 grados. Entonces, chicos, de esa manera es como deben hacer ustedes su gráfica circular. Entonces, una vez que ustedes han marcado cada una de las líneas, pueden usar colores diferentes para rellenar esos colores diferentes y obviamente colocar los nombres, ¿verdad? Entonces aquí hay un título, dice actividades diarias de Ana, debe llevar un título. ¿Y qué hace? Pues ella juega en un 4.2%. Aquí ustedes no deben colocar los 15 grados, eso solo nos sirvió para medir y que el gráfico quede bonito. Lo que sí hay que colocar es el 4.2%. Eso significa que ella ocupa muy poco tiempo para jugar. Viaje de la casa a la escuela, 12.5%. Significa que ella ocupa mucho tiempo para viajar de la casa hacia la escuela. El aseo personal resulta que también ocupa bastante tiempo para asearse y para comer. Para dormir ocupa el 33%, o sea, mucho tiempo. También para estudiar ocupa ella mucho tiempo y para apoyar en casa ocupa poco tiempo. Muy bien, entonces voy explicando la actividad número 4 en la que ustedes deben, pues, obviamente, replicar esto que acaban de ver. Entonces dice aquí, en el cuaderno de trabajo completo la siguiente actividad, interpreto los datos estadísticos según se me solicitan. Dice, se entrevistó a 40 estudiantes de primero básico de un instituto de Quetzaltenango sobre los tipos de música preferida. De todos los estudiantes entrevistados, a 10 les gusta el pop. Entonces, por aquí está el pop, 10 les gusta el pop. A 15 estudiantes les gusta el reggaetón, 15 estudiantes el reggaetón y 15 les gusta el rock. Muy bien, entonces en porcentajes aquí pues ya me hicieron el favor, pero bien que podían calcularlo ustedes. En porcentaje son 37.5%, 37.5% y 25%. Aquí hay un total del 100%. Lo que ustedes deben averiguar es qué ángulo del círculo ustedes deben ocupar para cada una de estas actividades. Recuerden que les tiene que sumar 360 grados. Y por último, ustedes deben elaborar ese diagrama de sectores con los datos de esta tabla y mejor si utilizan colores bonitos. Muy bien, como segundo punto, hay una gráfica ya hecha. Dice, muestra cómo la familia González gastó su salario durante un mes. Esto es muy común, ¿no?, en las familias. Durante febrero, resulta que en alquiler, vamos a ver, el color más oscuro, vamos a empezar en otros, resulta que el 5%. Eso significan los colores aquí también. Resulta que en otras cosas, no se saben qué, gastaron el 5% del dinero. Resulta que en ahorro, que es el color más claro de todos, gastó el 10%, es decir, ahorraron un poco. En alimentación gastaron el 35%, casi más de la tercera parte del dinero. Y en alquiler resulta que han gastado la mitad del dinero que pues obviamente tiene la familia. Y eso al ser mucho dinero. Entonces resulta que el salario de la familia de plano de 4,000 quetzales, dice. Entonces la pregunta es, ¿qué porcentaje representa en alquiler? Pues obviamente el porcentaje ya está ahí. ¿En qué rama gastó más?
Y entonces aquí me preguntan, si el salario fue de 4,000, ¿cuánto es que ahorró la familia este mes? Pues me dijeron que es el 10%, pero me están pidiendo en quetzales, ¿cuánto ahorró? Pues con una regla de 3 se obtiene, ¿no? Si 4,000 quetzales es el 100%, la pregunta es, ¿cuánto será el 10%? ¿Verdad? Entonces ustedes hacen una regla de 3 y responden correctamente esa pregunta. Hasta aquí llega este video. Me dio gusto compartir con ustedes estas bonitas actividades porque aquí se aprende bastante a medir, colorear, porcentajes, ángulos, etcétera. Entonces, todo fabuloso. Pilas entonces a completar las actividades de la guía.